tengo el gusto de presentar a Miklos Lucas. Él es un peruano, como nosotros, en Perú. Sin embargo, él vive en Inglaterra, muy conocido con trabajos que él está realizando con respecto al tema del Great Reset, a la cuarta revolución industrial, al transhumanismo. Él es una persona que se ha ido preparando a lo largo de los últimos años, siempre en temas de investigación, que muchas veces al público en común no es de fácil acceso. A mí me dio un enorme placer de que Miklos esté formando parte de este evento. En estos momentos él se encuentra con nosotros, quién más que él que pueda presentarse y nos pueda también desarrollar el tema de la cuarta revolución industrial en la sociedad y empresa. Recuerden que en las presentaciones anteriores pues ya el tema de la inteligencia artificial ya está presente, ¿no? Ya hay empresas que están trabajando con apps, que están trabajando estos temas y que queremos verle también cuál es el otro lado, ¿no? Queremos entender todo el proceso en conjunto, así que su participación de él en este tema va a ser de vital importancia. Así que, Miklos, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros y toda esta presentación, todo este espacio es para ti. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, por la invitación, a toda la gente que está presente en esta charla. Va a ser una charla corta porque el tiempo es tirano también. Yo a las 7:30 hora local tengo otra presentación para España, así que voy a irme con el tiempo hasta que termine. Quizás termine unos 5 minutos antes para ver si alcanzan por lo menos un par de preguntas. Claro que sí. Pero bueno, el tema que hoy me convoca es Cuarta Revolución Industrial, Empresa y Sociedad. Y quiero empezar con una noticia que se ha dado hoy, ¿no? La aparición de esta nueva variante en Sudáfrica. Curiosamente, con un descalabro de las acciones en bolsas, ¿no? En todas las bolsas europeas, asiáticas, la estadounidense han caído. En el sector cripto, solamente Bitcoin, que es la criptomoneda de mayor presencia, ¿no? Con mayor participación en el mercado de las cripto, solamente hoy se han liquidado 300 millones de dólares. Y uno dice, bueno, estas noticias no tienen gran relevancia, aparte del hecho que van a significar nuevos confinamientos, nueva justificación para más vacunaciones que son cuestionadas, con justicia ciertamente, restricciones de gobierno, restricciones de viajes, depresión económica, etcétera. Entonces, lo primero que uno dice es si estas informaciones son espontáneas, pero no, resulta que la gente que toma las decisiones, los tomadores de decisiones, en lo que las personas comunes y corrientes se refieren generalmente a las élites. Estas personas manejan esta información con mucha anticipación. Entonces, hoy lo que hemos visto es una mayor redistribución de la riqueza, no para generar más ricos, sino para generar más pobres y concentrar más riqueza en algunos pocos, porque son precisamente estos filántropos, ¿no? Entre comillas, vamos a decir, sus empleados a niveles de estados y ONGs y universidades los que se han beneficiado, se pueden haber beneficiado enormemente con los millones de dólares que ganaron vendiendo con anticipación sus acciones. ¿A qué voy con todo esto? Lo que ocurre hoy en el mundo no es espontáneo. Nunca lo fue, pero el punto es que el nivel de coordinación que hoy se tiene es muchísimo mayor de lo que era antes, porque la digitalización permite niveles de coordinación mucho mayores. Entonces, cuando las personas piensan que uno está hablando de teorías de conspiración, de que esto efectivamente, de que todos estos cambios que estamos viendo están dirigidos, hay una ingenuidad muy grande y un desconocimiento muy grande también de cómo funciona la política y cómo funciona la tecnología. La tecnología hace posible estos niveles de coordinación que antes eran impensados. Los algoritmos de inteligencia artificial hacen posible estos niveles de coordinación. Y hacia eso vamos. Cuarta revolución industrial. Mi hipótesis, y lo planteo en términos de hipótesis para que después no me estén, porque tengo que aplicarlo con un rigor académico, no puedo ser simplemente un conspiranoico y empezar a hablar de cosas, sino que tengo lamentablemente que plantearlo en estos términos, esta hipótesis mía, en la cual todo el tema de la pandemia, este gran reseteo ha sido inducido y estos problemas se pueden arrastrar o pueden encontrar su origen ya en 2016 formalmente, o 2015 en realidad, en diciembre de 2015, con la introducción de este concepto de cuarta revolución industrial, que es un concepto que acuña Klaus Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial,
Es una organización paraestatal, supuestamente es una organización no gubernamental sin fines de lucro, pero vamos a ver cuánto cobran por las membresías. Entonces uno dice que el lucro, si dicen que no son del lucro, entonces estas propinas que están dando de miles de millones de dólares para sus, ¿no?, sus programas, sus membresías, es bastante contradictorio. Él acuña este concepto en un artículo que él publica en 2015 para la revista Foreign Affairs. Y en la reunión de Davos, que es la reunión que se lleva a cabo todos los años del año 1972 o 73, si mal no recuerdo, que se lleva a cabo en enero en el centro de esquí de Davos en Suiza, que es un centro muy exclusivo. En 2016 el concepto central y en 2017 el concepto central fue la cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial es esta idea de que entramos en una serie de desafíos enormes, ¿no? El planeta está siendo afectado por una serie de problemas. La humanidad también plantea incluso riesgos existenciales. Y aquí entra toda la agenda que yo personalmente denomino como agenda progresista de la catástrofe ambiental, esta supuesta catástrofe ambiental, ¿no? Supuestamente generada por seres humanos, o sea, antropogénica, cosa que yo discuto o que cuestiono en su caso, no cuestiono la existencia del cambio climático, porque el clima constantemente cambia, ha cambiado desde que se formó la Tierra, o sea, el cambio climático no está en cuestión. Las variaciones de 2, 3, 4 grados Celsius tampoco están en cuestión, no han existido de antes. Lo que cuestiono es esta idea de que el ser humano la está causando. Al punto, ¿por qué señalo esto? Porque al plantearse que el ser humano causa esta catástrofe ambiental o este cambio climático, se está planteando también una idea de riesgo existencial generado por los seres humanos. Por lo tanto, este riesgo existencial que es que si no detenemos este desastre, la especie en su conjunto corre el riesgo de desaparecer, moralmente se justifican cualquier tipo de intervenciones para evitar que esa catástrofe ambiental se lleve a cabo. Ese es un punto muy importante. A partir de la agenda de cambio climático se justifica todo el resto de agendas que se están imponiendo. Y uno de estos problemas es justamente el cambio climático, el tema del aborto, la eutanasia, la agenda LGBT, la agenda feminista, y me dicen, pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque curiosamente en procesos o en periodos donde hay tanta depresión económica, donde millones y millones de personas, de microempresarios han perdido sus empleos, restaurantes cerrados, bodegas cerradas, comercios pequeños cerrados, transportes, turismo, es decir, todos los trabajos que afectan a los pequeñitos han sido afectados. Uno se pregunta qué está pasando con los demás. Bueno, los tomadores de decisiones han amasado mayor fortuna, siguen viajando en sus jets privados, no tienen restricciones, mientras que el resto sí las tiene. Y lo que vemos una gran redistribución, como dije, del poder político, que deja de ser cada vez potestad de los gobiernos nacionales y pasa a ser mano o, vamos a decir, prerrogativa de los organismos supranacionales, entre ellos el Foro Económico Mundial, los organismos de Naciones Unidas, y la concentración de poder económico también. Las asimetrías de ingresos se han aumentado, han incrementado notablemente. Entonces surge esta idea, cuarta revolución industrial, para enfrentarnos a estos problemas, estos riesgos existenciales, y lo que va a permitir ese cambio, ¿no?, hacia ese gran reseteo, ¿no?, ese gran reseteo, que no es otra cosa que dejar que la gran masa de seres humanos deje de utilizar las herramientas del capitalismo para dañar a la madre tierra, supuestamente. Esta es la narrativa. Entonces, vamos a resetear ese modelo de destrucción del medio ambiente a través de la herramienta capitalista para crear una nueva economía sostenible. Esta nueva economía sostenible se le ha llamado la economía del donut, la economía de la felicidad, la economía circular, la economía del compartir o el sharing economy. Han surgido diferentes nombres, son absolutamente irrelevantes, solamente son eufemismos para diagnosticar lo mismo, se quiere cambiar el modelo económico. Y este cambio va a ser enorme y los costos de estos cambios no van a ser absorbidos por los grandotes, sino por los chiquititos. Ese es el problema que estoy viendo acá. Ahora, el problema también de la cuarta revolución industrial, yo lo he abordado desde una perspectiva antropológica, también desde la filosofía antropológica. No voy a tratar hoy este tema, pueden ver los videos que yo he hecho al respecto en mi canal de YouTube, sino que hoy día voy a abordar la parte económica, que creo que también tiene una gran importancia, que probablemente es una de mayor atención e interés para la gente de a pie, porque son los problemas que los afectan en el día a día, ¿no? El desempleo, la incertidumbre, la falta de oportunidades, la falta de movilidad, cada vez más restricciones para iniciar
negocios, cada vez una mayor intervención del Estado en la toma de decisiones que supuestamente deberían ser libres en materia de emprendimiento. Y lo que estamos viendo entonces es eso. Cuarta revolución industrial es la solución. Es la cuarta revolución industrial que a partir de este gran reseteo nos va a llevar hacia una nueva normalidad. Esta nueva normalidad se puede, como dije, determinar desde una perspectiva de filosofía antropológica, desde una perspectiva política, social, cultural. Hoy vamos a ver la perspectiva económica. Y esta cuarta revolución industrial, desde la perspectiva tecnoeconómica, tiene cuatro grandes pilares. La primera, vamos a hablar de la inteligencia artificial, que seguramente hay charlas que ya la han mencionado, yo la voy a cubrir muy ligeramente. La inteligencia artificial, que se refiere a la automatización de procesos. Después vamos a estar hablando de las redes 5G, o lo que es conectividad. Aumenta la conectividad de datos, ¿no? De información, no solamente en velocidad, sino también en el volumen que se puede compartir o que se puede transmitir en un determinado momento, muy superiores a las redes 4G actuales. Estamos hablando de Big Data, que es el tercer componente, que se refiere al elemento de información, y finalmente vamos a tener cloud computing o computación de la nube, ¿no? Que se refiere al almacenamiento. Entonces, estas cuatro dimensiones conforman desde lo económico, desde lo tecnoeconómico, la cuarta revolución industrial. Inteligencia artificial, que es automatización; 5G, que es conectividad; eh, cloud computing, que es el almacenamiento; y la big data, que es la información. Estos cuatro elementos conforman lo que hoy vamos conociendo como economía digital. Y este es un paso muy, muy importante. Esta es una transición clave. Estamos pasando de economías capitalistas físicas a economías digitales o virtuales. Los activos físicos se están digitalizando. Voy a dar un ejemplo muy concreto y muy sencillo. Las monedas, ¿no? Los billetes como medio de cambio. Cada vez estamos usando menos billetes. Estamos abiertamente encaminados hacia un mundo donde los billetes van a desaparecer pronto. Esto no es una especulación, esto es un hecho, y esto es irreversible, ya se ha planteado y se va a imponer, ¿no? Lo que los ingleses o los estadounidenses hablan de la cashless society, la sociedad sin cash. Todo va a ser, hasta los activos económicos van a ser digitalizados. Y aquí tenemos, vamos a decir, la transición de papel y de monedas a las criptomonedas o los activos digitales. Desde la perspectiva ahora hace poco del metaverso, esta idea que había planteado, que no la había planteado en realidad, no es nada nuevo, no es Zuckerberg quien la inventó, el concepto de metaverso ya ha existido desde inicios de los 90. También la creación de otros activos digitales como los NFTs o Non-Fungible Tokens o tokens no fungibles, que son activos que no necesariamente son utilizados para intercambio, pero que tienen un valor intrínseco, ¿no? Ahí, por ejemplo, están las parcelas o los terrenos de este mundo virtual de propiedades que se llama Decentraland, que vende propiedades digitales. Es una cosa increíble, o sea, creo que hace poco se superó el récord, si no fue ayer o anteayer, hasta hace unos 2 días el récord que se había pagado $900.000 por una parcela digital. Un terreno que no existe, ¿no? Un terreno que podría existir, $900.000, y ayer o anteayer se han pagado $2,4 millones por esta parcela digital. El medio de intercambio ha sido Mana, que es una criptomoneda que funciona muy bien o que funcionaría muy bien en este metaverso. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces esta digitalización de los activos. Vamos a dejar de utilizar, por ejemplo, llaves, ¿no? Para entrar a nuestras casas, o switches, ya no vamos a tener los enchufes, porque todo va a estar poco a poco traspasado al entorno de la digitalización. Ese sería el primer elemento, ¿no? El segundo, vamos a decir, los factores de producción. Cuando estamos hablando del capitalismo, teoría económica básica, ¿no? Los factores de producción son capital, tierra y trabajo. Bueno, ya hemos visto capital. Pasamos de estos activos de las monedas a las criptos o a lo digital. Los factores de producción como por ejemplo maquinarias, vamos a decir tecnología. También entramos a la economía de la creatividad supuestamente, donde podemos generar factores de producción en estos mundos digitales. Cuando hablamos de tierra, ya no necesariamente nos referimos a tierra física, sino también a tierras digitales como la de Decentraland, y mano de obra o trabajo, labor, que vendría a ser el tercer factor de producción, que somos nosotros. Eso no cambia, pero sí cambia el entorno, ¿no? El entorno ya deja de ser físico y pasamos a lo digital y a lo virtual. Curiosamente, y pongo curiosamente entre comillas, ¿no? Coincidentemente también entre comillas,
es donde estamos viendo esta digitalización y virtualización de las relaciones sociales, no solamente de relaciones sociales entre familiares, sino también de las relaciones laborales. No solamente pensar que Facebook está tratando de crear este metaverso, sino que empresas como Microsoft están orientando aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada para espacios de trabajo. Es decir, esta idea de Zooms en tercera dimensión, ¿no? O Zooms más inmersivos. No es que ya solamente estemos viendo una pantalla, sino que se nos dice que poniéndonos unas gafas ¿no? de realidad virtual, podemos empezar a interactuar ya como si fuese algo más real, ¿no? Con hologramas, incluso con equipamiento, tecnología áptica, que es la que te permite, ¿no? Todo lo que sea comunicación con el tacto, vibraciones, temperatura, también poder traspasar esas sensaciones de supuesto entorno virtual al entorno, ¿no? A nuestras manos. Es decir, transformar la realidad o traspasar la realidad natural al espacio de la virtualidad. Eso es un poco más de largo plazo, pero el punto aquí es el siguiente. Lo importante aquí es que estamos haciendo una transición de la economía física capitalista a una economía digital. Eso es muy importante. En donde los factores de producción, esto sí es lo grave, la mayor parte de los factores de producción no van a estar en manos ni de las personas, ni incluso podría cuestionar de los gobiernos, sino que pasan a estar o pasan a ser controladas, administradas por tecnocorporaciones. Es decir, aquí lo que veríamos poco a poco, esto es una posibilidad, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero la posibilidad de que el poder político traspase, ¿no? Desde los gobiernos, desde un poder ejecutivo, legislativo y judicial, vamos a decir, a empresas privadas o gigantes tecnológicos corporativos, que serían los dueños del metaverso, porque no solamente ellos producen el software o las aplicaciones, sino que también fabrican toda la infraestructura para que hace posible esta economía digital. Nvidia fabrica tarjetas de video, Huawei fabrica las redes 5G, Microsoft fabrica las computadoras, las aplicaciones, etcétera. Lo que vemos es una enorme concentración de los activos de esta economía digital en pocas manos. Y esto obviamente genera una mayor distancia entre gobernantes, que ya no serían elegidos democráticamente, porque serían estas grandes empresas de facto las que ejercerían el poder, y los gobernados que vendríamos a ser los chiquititos, los demás. Ese es por una parte. El segundo elemento es la red 5G, que obviamente, como ya dije, la empresa china Huawei es una de las principales productoras de tecnología física, ¿no? De las famosas células de repetición, las células chicas y las células grandes. No es que funcionen con antenas, son diferentes mecanismos, pero Huawei es la que fabrica una gran cantidad de estos equipos. Otras empresas que fabrican en Occidente o que compiten, vamos a decir, con Huawei a nivel global son Ericsson y Nokia. Y entre estas tres empresas controlan casi el 85-90% del mercado 5G, por lo menos en la infraestructura, a nivel mundial. Esto es otro patrón muy importante. Lo que vemos es una concentración, pequeños oligopolios, ¿no? O monopolios incluso, pero vamos a hablar de oligopolios en el sector tecnológico. Sector que ustedes vean en el sector, en la tecnología, es oligopólico. Comunicación por celulares, telefonía móvil, oligopólico en todos los países. Fabricación de laptops, oligopólico. Fabricación de celulares, oligopólico. Son 4 grandes empresas. Samsung, estamos hablando de Apple, estamos hablando de Xiaomi de China, de Huawei de China, pero nuevamente pocas empresas. Laptops, a Hewlett Packard, Lenovo, o sea, poquitas empresas. Esto ya nos debería empezar a preocupar, porque la distribución de ese poder económico es solamente entre unos poquitos, que se traduce obviamente en toda esa infraestructura tecnológica. Pero esta red 5G, mucha gente está especulando y le hicieron mucho daño, creo yo, a estas especulaciones, a las investigaciones serias que tratan de hacer entender lo que está ocurriendo en el mundo, cuando empezaron a hablar de que las redes 5G distribuían el virus. Esas eran tonterías. Eso realmente nos debilita a quienes tratamos de ofrecer respuestas serias a lo que está pasando. Lo que las redes 5G hacen es, de facto, permiten que se establezcan redes de transmisión de datos a un volumen y a una velocidad suficiente como para permitir, por ejemplo, monitoreos a tiempo real de las poblaciones. Es lo que ocurre hoy en China, que es el único país que tiene una red 5G funcional completamente, por lo menos en un 80% de sus grandes ciudades. Las 50 mayores ciudades de China, todas tienen red 5G funcional desde el 1 de noviembre del año 2019. Curiosamente, coincidentemente, ¿no? Porque todo es una coincidencia,
2 meses antes de que tuvieran que verse forzados a declarar que existía un virus que había supuestamente salido de una sopa de murciélago y que había contaminado a todo el mundo y que obviamente después se convirtió en pandemia. Vean los datos, esto es muy gracioso también, una otra parte. China, cuando consigna los datos de muertos por COVID, creo que está en el puesto 70 y tantos, 80 y tantos. Es una burla, o sea, es una tomadura de pelo increíble. Pero bueno, entonces ellos ya tienen una red 5G funcional y esa red permite el funcionamiento de un sistema de crédito económico y social. Es un sistema de crédito económico y social que no es conspiración, que ya existe. Entonces uno tiene puntajes, ¿no? A través de cámaras de inteligencia artificial, de cámaras de vigilancia, a través de las aplicaciones en los celulares, especialmente de una aplicación que se llama WeChat, que es un WhatsApp con esteroides, que no solamente es para mensajear, sino que también es una billetera digital, es un documento de identidad, es el centro de plataforma de noticias, de información. Bueno, obviamente todos los contenidos curados y controlados por el gobierno chino. Eh, entonces, obviamente, todo está bajo este control muy, muy claro. Bueno, esas redes 5G permiten que se pueda monitorear en tiempo real a más de 1.180 millones de chinos, todos los días y a toda hora. Para eso sí existen las redes 5G, para volumen de transmisión y velocidad de transmisión de datos. El tercer elemento es la Big Data, ¿no? Que se refiere al componente de información. Big Data. ¿Y qué es Big Data? Big Data son los grandes volúmenes de información o de datos. Perdón, vamos a hacer la aclaración, hay que ser precisos. La data, ¿no? La data ordenada, categorizada, nos permite obtener información y esa información, si nosotros la ponemos en uso, ¿no? Si la aplicamos, se transforma en un conocimiento. Entonces, es data, información, conocimiento. Esta data, Big Data, porque son enormes volúmenes de datos que permiten, ¿no? Y que retroalimentan, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se procesa mediante, o es posible gracias a los algoritmos, que son modelos estadísticos. Hay diferentes tipos de algoritmos para diferentes aplicaciones, hay diferentes formas de entrenar a estos algoritmos, no voy a entrar a eso, pero es muy interesante, ¿no? Cómo se puede aprendizaje reforzado, hay una serie de sistemas y métodos. Hay algoritmos incluso que no necesitan tener vamos a decir, un objetivo concreto, una programación específica, sino que van recibiendo esta data y automáticamente estos algoritmos van haciendo sentido o uso de esa data a través de iteraciones o repeticiones de esa información. Las redes, ¿no? Las redes neuronales que permiten también el machine learning, que son redes más complejas, que simulan la mente humana, o por lo menos hacia ese lado van. Y bueno, esta cantidad de datos que alimenta los algoritmos de la inteligencia artificial son transmitidos a una velocidad y a un volumen gracias a las redes 5G, y esto permite que estos algoritmos vayan perfeccionándose, que las máquinas vayan tomando decisiones, vayan determinando patrones o tendencias y hagan sentido esa información para tomar decisiones. Esto es muy importante. Toma de decisiones por parte de inteligencia artificial. Lo que estamos viendo es poco a poco menor toma de decisiones por parte de los pequeñitos y mayor toma de decisiones por parte de los grandotes. Esas decisiones quizás después podrían ser tercerizadas. Yo estoy totalmente convencido de que hacia eso nos quieren encasillar, ¿no? Un sistema donde sean los algoritmos los que vayan tomando decisiones. Hoy cuestiones menores, o sea, qué película te recomiendan los algoritmos de Netflix. Esa es una cosa trivial, pequeña, pero quizás podrían tomar decisiones económicas por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a comer en una determinada semana o cuántas calorías vamos a recibir? Los algoritmos que ya han tomado nuestra información a partir de nuestros relojes, ¿no? Porque saben, tienen todos nuestros datos biométricos, entonces, vigilancia biométrica, nuestra temperatura corporal, nuestro perfil genético, nuestros latidos por segundo, al perfil genético saben a qué sustancia vamos a ser alérgicos o no, predisposición a qué enfermedades o no. A nivel sociométrico, una vigilancia como la que ocurre en China, cámaras de inteligencia artificial, aplicaciones del celular, etcétera. Toda esta información que puedes, imagínense, la enorme cantidad de información de cada uno de las personas que existen, procesadas en este entorno de economía digital con estos 4 elementos que les he mencionado. Obviamente, cloud computing, almacenando toda esta información, sin la necesidad de recurrir tanto a estos servidores físicos, ¿no? Que son los que consumen una gran cantidad de energía y que atentan completamente contra el discurso medioambientalista que se está tratando de promover.
El punto es el siguiente, traspaso de decisiones. Entonces, cada vez perderíamos hacia eso, pienso que nos vamos, que nos dirigimos, menor autonomía en la toma de decisiones por parte de los pequeñitos y mayor poder en toma de decisiones de parte de los grandotes. No es que esta inteligencia artificial necesariamente vaya, ¿no? Porque se habla de diferentes tipos de inteligencia artificial. Una inteligencia artificial estrecha, que es precisa, supera largamente a los seres humanos en tareas específicas, pero es muy específica. En ese nivel estamos hoy. Después una inteligencia artificial general que se dice que podría equiparar la inteligencia del ser humano, ¿no? No solamente ya procesar información, sino también percepción, lenguaje, noción de espacio, ¿no? Todos los tipos de inteligencia que tenemos los seres humanos. Y un tercer tipo de inteligencia que sería la superinteligencia artificial, que sería una inteligencia artificial en donde la máquina adquiere conciencia de su propia existencia. Esto es un modelo de ciencia ficción, no es ciencia, ojo, pero es lo que plantean incluso los promotores de esta tecnología, donde esta inteligencia artificial asume una conciencia de su propia existencia y en ese momento el ser humano pasa a ser literalmente mascota de los algoritmos de esta superinteligencia. O sea, vendría a ser un símil como que nosotros vendríamos a ser los conejitos o las ovejas de estos sistemas de superinteligencia artificial, pero eso en el campo de la ciencia ficción todavía. Lo que no es ciencia ficción es que ya existen algoritmos que pueden tomar, por ejemplo, ciertas decisiones económicas por nosotros. Y esta tecnología va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque va a haber mayor cantidad de información, más Big Data, y la velocidad de transmisión con las redes 5G va a aumentar y el cloud computing también va a aumentar en su capacidad de almacenamiento. Todo esto, todo este modelo de economía digital, la infraestructura que integra esta economía digital se va a llamar el Internet de todas las cosas. La Internet of All Things, el IoT, ¿no? Y en este Internet de todas las cosas, que fusiona la automatización de los algoritmos, que fusiona la transmisión de los datos con las redes 5G, que fusiona la información de la Big Data y que fusiona las redes de almacenamiento a través de cloud computing, en este sistema elementos físicos, o sea, vamos a decir, elementos físicos animados e inanimados y elementos virtuales van a convivir en un gran entorno, en un entorno único, ¿no? Donde, vamos a decir, lo digital y lo físico se empiezan a integrar. ¿Qué ocurre en este caso? En el Internet, no sé si han visto, por ejemplo, que ya se venden como gran cosa, ¿no? Que uno tiene su celular y que desde su Tesla, desde un automóvil, esta fábrica de autos de Elon Musk, Tesla, estos autos eléctricos, que ya tienen integrados los sistemas donde uno puede estar en el carro, manda un comando de voz y dice, ¿no? Que la casa, que se prendan las luces, ¿no? Que se prendan las luces azules y que se prenda también la calefacción a 24 grados. Que uno no tiene que llegar a la casa para hacer esos procesos. Esa tecnología ya existe. Entonces, lo que se está haciendo ahí es utilizar diferentes sensores, porque hacia esto iba. Tanto el automóvil Tesla como el celular, como el calefactor, como los focos de luz, absolutamente todos los elementos físicos, aquellos que se fabriquen, y nosotros también elementos biológicos a través de nuestro celular, o quién sabe qué otra tecnología más adelante, no descartaría el microchipping antes que no, que nos vayan a cambiar la legislación diciendo que que incorporarnos microchips al nacimiento es un derecho humano, porque todo lo invierten, ¿no? Entonces es un derecho humano integrarse, no, el microchipping es un derecho humano. Bueno, obviamente para facilitar esta interacción hombre-entorno tecnológico. Hasta ahí todo bien, pero ya no dejamos de ser cada vez más humanos. Pasamos en esta economía digital a digitalizarnos y a ser un activo más, un elemento físico más, un elemento indistinguible del conjunto de elementos tecnológicos, físicos, digitales que existen. Somos simplemente un elemento más, porque nosotros también vamos a tener vamos a decir, un identificador. Y así funciona técnicamente, literalmente, en el Internet de todas las cosas tienen sensores. Y ojo, Internet de todas las cosas, el ser humano cosificado, o sea, pasamos a hacer otra cosa, indistinguible de lo que podría ser un elemento físico, indistinguible de lo que podría ser más adelante un robot, por ejemplo. Hoy se ve como algo muy improbable, ciencia ficción, pero bueno, ya ven cómo empezaron en la década del 60 con el movimiento de emancipación supuestamente de los derechos de los homosexuales y miren dónde estamos ahora.
¿no? Ya incluso con tendencias, ¿no?, que están buscando aprobar incluso la pedofilia. Una locura total. Así que bueno, todo lo que se pueda pensar que es ciencia ficción en los próximos años es muy probable y es muy probable que en nuestras vidas lo podamos ver, lo cual sería terrible porque, bueno, no es un tiempo en el cual me gustaría vivir particularmente. El punto es el siguiente, en este Internet de todas las cosas, ya no hay distinción entre objetos y sujetos. Somos simplemente un conjunto de códigos, de data, de información. En esta economía digital, la gran pregunta sería, ¿quién la regula? Obviamente, como les dije al principio, quienes fabrican la tecnología, quienes diseñan, quienes administran, quienes capturan las rentas a partir de esas tecnologías. ¿Y qué va a pasar entonces con los más pequeñitos? Yo lo que estoy viendo es una mayor, por lo menos en el corto, en el mediano plazo, definitivamente lo que voy a ver es una mayor intervención del Estado. Vamos a tener estados más grandes, esto lo vamos a ver en 1, 2 años máximo, ¿no? Con el cuento de que la pandemia generó tremendos déficits fiscales y que hay tremendas necesidades y esta crisis nos provoca, tenemos que ser más solidarios y bla, 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 y todas estas tonterías que empiezan a decir, o sea, generan el problema y nos presentan la solución, una mayor intervención del Estado. Entonces, un Estado mucho más interventor, más acaparador, vamos a decir. No sé si vayan viendo también qué coincidencia que están surgiendo en Europa, por lo menos, en los Estados Unidos, en América Latina, gobiernos que son asistencialistas, gobiernos que son más interventores. En Europa, en América del Norte, dirigidos abiertamente por socialistas, ¿no? Por gente, ¿no?, liberales, que vienen a ser obviamente los de centro izquierda en estas zonas. Y en el sur, en América por lo menos, presidentes abiertamente de izquierda, o si no, estos presidentes de derecha, entre comillas, que terminan sometiéndose, que terminan aplicando indistintamente las mismas políticas que hubiesen aplicado sus contendores en la competencia presidencial. O sea, terminan haciendo lo mismo, todos sirviendo a la agenda progresista, que es la que ya les mencioné al principio. Entonces es muy grave porque este Estado, ¿qué va a hacer? Más impuestos. Nos van a decir que para solucionar nuestros problemas nos van a sacar más impuestos. Vamos a tener estados más interventores a la hora de tomar decisiones económicas. Y ya esta idea de que nosotros vamos a decir, abrir libremente nuestros negocios, vayan acostumbrándose a la idea de que el Estado poco a poco va a ir determinando qué negocios van a ser viables y quiénes no. Y ustedes dicen, pero ¿cómo podrían hacer eso si ya los modelos de planificación central han fallado? Es decir, el comunismo falló efectivamente porque el procesar primero, recopilar la enorme cantidad de información que se requiere, ¿no?, o que se necesita para tomar decisiones. La información de todas las personas que están registradas en una sociedad, cuánto compran, dónde compran, a quiénes le compran, qué producen, qué no producen, toda esa información, así como ocurre en China con la red ¿no?, con esta red de crédito económico y social, lo mismo tendría que hacerse. Bueno, no se puede, no existía la capacidad, por eso el comunismo fracasó. Y el segundo elemento, aparte de esa información, era el conocimiento que se necesitaba para hacer sentido de esta enorme cantidad de información. Entonces, no se podía recopilar toda la información y segundo, si hubiese sido posible, el conocimiento para hacer sentido de esa información hubiese sido completamente insuficiente. No hubiese servido, porque es demasiada cantidad de información, imposible procesarla, hay límites cognitivos en la mente del ser humano. Por eso fracasó el comunismo, pero ojo, hoy con la inteligencia artificial ya no tienes esas limitaciones. Puedes levantar toda esa información en tiempo real, no tienes que hacerlo tú, lo hacen tus algoritmos, y por lo tanto tus algoritmos transforman esa data, esa big data, en conocimiento para tomar decisiones. Entonces lo que estoy viendo es que los modelos económicos, inicialmente, estos estados van a empezar a tomar decisiones de carácter económico sobre qué se produce y qué no se produce, y van a determinar, o van a tener, pienso yo, una mayor intervención en nuestras vidas. Mucho menor libertad de empresa, mucho menos libertad de expresión, de eso ni hablar, decir algo contra el sistema, si ahora ya te censuran en redes, te cierran los canales de YouTube, te cierran el Twitter. Ahorita en la línea de carrera más conveniente es ser progre. Les digo, pueden ser unos completos mediocres, pero si se adhieren a alguna de las causitas progres, por más mediocres que sean, estoy seguro que van a tener una línea de carrera. Por lo menos van a poder poner un plato de comida en la mesa, porque así funciona. O sea, el fin de la meritocracia, el fin de la lealtad, el fin de las consecuencias, el compromiso con los valores, nada, vende tu alma al diablo y trata de, ¿no?, todo aquello que sirva para apuntalar este sistema de menor poder y menor libertad para las inmensas mayorías y el poder para muy pocos. Si eres servil, esa agenda te va a ir bien.
por lo menos hasta que tus patrones o tus amos decidan. Entonces, eso es lo que estoy viendo, mayor intervención del Estado. Y finalmente, esos estados también, que van a ser poco a poco, creo yo, carcomidos, o su poder, su soberanía ahora en manos de las grandes empresas tecnológicas, que creo que van a terminar convirtiéndose junto a los gigantes del sector corporativo, ¿no? El sector financiero que permite el financiamiento de todas estas empresas, ¿no? En tema de acciones, de bonos, holdings, etcétera, ¿no? Las grandes empresas de salud, entre comillas, Big Pharma, las que están fabricando las... Miren qué curioso, todas las acciones se fueron al piso hoy día, pero ¿cuáles creen que han ido al alto? La de Pfizer, así, para arriba. Todas han caído, Pfizer para arriba. ¿Qué creen que le pasó a China? Nada. Obviamente esto no es coincidencia, ¿no? Es parte de esta nueva normalidad donde unos pocos, realmente una gente, no tengo palabras para definir el desprecio que siento por ese grupo de gente, un desprecio que ellos sienten hacia el resto de seres humanos, ¿no? Un egoísmo y una actitud predatoria que es repugnante. Pero bueno, el punto es que nos vamos encaminando hacia ese futuro, creo yo, y obviamente eso va a tener implicaciones muy fuertes también en la sociedad, porque vamos a tener una sociedad dividida en prácticamente dos niveles, una élite con la concentración enorme de poder, una economía, una sociedad, un sistema político mediado por tecnología, y finalmente las grandes masas completamente sometidas ¿no? A este gran progreso, este paraíso de progreso tecnológico que se nos está ofreciendo, ¿no? Esta nueva normalidad maravillosa. Así que bueno, voy a dejarlo ahí. Creo que han sido ideas como para que, ¿no? Para pensar, y no sé si quieran hacer algunas preguntas, tengo unos 5 minutos más. Gracias, Miklos. Impresionante el escenario que nos estás planteando y también con cierto temor, ¿no? Visualizar eso que está ya pasando en estos momentos. Yo invito a los participantes a que puedan comentar si hay alguna inquietud, comentario, que tenemos a Miklos aquí con nosotros. ¿Alguien? Todo bien, Nadie. no hay problema. Todo bien, todo bien. Yo creo que les impactó o somos los peruanos, creo, muy tímidos. No lo sé. Puede ser. Suele suceder. Pero te agradezco tu tiempo, agradezco tu disponibilidad, Miklos, y agradezco también esa apertura de ojos que nos estás haciendo a todos nosotros. Nosotros vamos a seguir en contacto. Te envío un fuerte abrazo a la distancia. Sé que estás con innumerables actividades. Te deseo el éxito y yo quiero invitar a que puedan también suscribirse a su canal. Él también tiene redes y comparte información valiosa a todos, que muchas veces es ocultada, ¿no? Hace unos momentos conversábamos con Isabel Cuervo, que ella nos manifestó también el tema de lo que es la censura y toda la batalla que se está realizando para poder demostrar o a dar a conocer otras voces que las ocultan, ¿no? Uh -huh. Gracias, Miklos. Un Gracias, fuerte Carmen. abrazo a la distancia y éxitos.